primer lugar, nosotros estamos acostumbrados a reunirnos y conversar entre pocas personas, no es importante. Lo importante es, de alguna manera, compartir. Y el honor no es para ustedes, el honor es tanto para Francisco como para mí. Estar acá y que nos inviten y conversemos. No nos causa ningún tipo de problema si seamos 4, seamos 5. De todas maneras, es algo que para mí es fundamental, es tener la oportunidad de compartir una cantidad de información o conocimientos que uno tiene o planteamientos que uno tiene que la gente por lo general no le da mucha importancia, aunque nosotros, y vale el patrimonio, tenemos suficiente autoestima para que a pesar de la poca receptividad que pueden tener lo que nosotros desarrollamos, seguimos haciéndolo y nos sentimos bien haciendo. Hablamos de patrimonio, pero yo quisiera detenerme un poco, y me van a perdonar, tengo que leer muchas cosas. Voy a incorporar algunas. Debo decirles lo siguiente, esos trabajos fueron hechos hace varios años, de manera que hay algunas cuestiones que hace falta precisar, ¿no? Fueron hechos hace varios años, y por supuesto van a encontrar, por ejemplo, cuando hablo del Grupo Mérida, hace varios años que hicieron esos trabajos, pero yo casi hablo como si fuera en ese momento. El patrimonio muchas veces uno habla de patrimonio como herencia, es un conjunto de bienes que una persona hereda de sus ascendientes, eso es lo que es patrimonio. Un conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de una expresión cuantitativa o cualitativa vinculado al sujeto o a la colectividad. Eso es patrimonio. Del diccionario de la Real Academia Española dice que es un bien que una persona hereda y de sus ascendientes, bienes propios de cada persona. Patrimonio histórico, artístico, es un conjunto de bienes inmuebles, bienes muebles, que por su valor histórico, artístico o cultural se encuentran sujetos a régimen especial. Entonces, vamos por parte respecto a eso. Hay un patrimonio de una forma y un patrimonio de otra. La palabra patrimonio, dentro de lo que nosotros en ese libro estamos planteando, tiene una significación de propiedad, de pertenencia, el conjunto de bienes propios, derechos, obligaciones que han sido espiritualizados y que otorgan un sentido de pertenencia o identidad a un grupo de personas dentro de un espacio determinado. Si no tenemos sentido de pertenencia, no es. Cuando nosotros vemos la piedra del medio, mira, si nosotros sentimos la piedra del medio como algo nuestro, como un símbolo, mira, la piedra del medio será una piedra más en el camino, algo más en el Orinoco que aflora en cierto tiempo. El patrimonio puede ser público y privado, y también parte de él se encuentra prácticamente en explotación y gestación con un orden evolutivo y dimensión que puede después trasladar los espacios históricos. Ahora bien, existe un patrimonio natural, existe un patrimonio cultural, por supuesto, de lo que nosotros necesitamos después ponernos de acuerdo. Dentro de nuestras perspectivas de estudio, o sea, lo que nosotros designamos allí, nuestra perspectiva de estudio, el patrimonio nos vincula a propiedad que nos otorga sentido de pertenencia y especificidad. Eso es lo más importante, especificidad. Vamos a explicarlo más o menos por qué. Nosotros somos ciudadanos del mundo, ¿verdad? Todos somos ciudadanos del mundo. Pero también nosotros pertenecemos a un continente. Somos ciudadanos del continente americano, pero además de ser ciudadanos del mundo y del continente americano, nosotros somos latinoamericanos, pertenecemos a un subcontinente llamado subcontinente latinoamericano, pero además somos venezolanos, pertenecemos dentro de esa Latinoamérica una nación que se llama Venezuela. Y perdonen que yo no voy a decir República Bolivariana y todo eso, como ser Venezuela. Pero también somos venezolanos, pero no solamente somos venezolanos, somos nativos de una región. Somos nativos de una región. Usted no se llama Estado Bolívar, se llama Guayana.
Se llama Guayana, le pusimos, políticamente se llama Estado Bolívar. O Estado Bolívar no solamente, Estado Bolívar, Estado Amazonas, Estado del Tamacuro constituye la Guayana venezolana, que pudiera ser perfectamente otro país, porque es en todas características naturales otro país, el gran escudo guayanés, con más de 3.600 años de antigüedad, millones de años de antigüedad. Es distinto. El norte de Venezuela es distinto al sur. Y ojo, Guayana llegaba hasta el Amazonas, ojo, con la primera ordenanza que obtuvo el fundador de la provincia de Guayana, o de la primera establecimiento en Guayana, Antonio de Berrío, Jiménez de Quesada, el gobernador de la provincia de la Nueva Granada, le otorgó, que pertenecía a la Nueva Granada, le otorgó a esa nueva provincia de El Dorado, que se llamaba así, porque a eso era lo que venía Antonio de Berrío, llegaba desde el río Pauto, que era el meta, hasta el río Amazonas. Eso lo perdimos cuando Solano y Bote estableció la nueva angostura y hizo los estudios limítrofes entre Brasil y España. Y nos quitaron ese pedazo inmenso de territorio que prácticamente hubiéramos sido un subcontinente tan grande casi como Brasil. Bueno, el hecho es que somos guayaneses y nos da especificidad esta región, pero dentro de Guayana somos angostureños, de Ciudad Bolívar. A nosotros nos quitaron el nombre en 1846, nos encasquetaron el nombre de Ciudad Bolívar, injustamente, porque la única Ciudad Bolívar que debió existir fue Caracas, la ciudad que amó Bolívar, pero que nunca quiso a Bolívar, fue Caracas. Y disculpa que soy tan tajante, nunca lo quiso. Bolívar amaba a Caracas, pero Caracas nunca amó a Bolívar. Caracas se resistió siempre a Bolívar. Y le ponen a esta ciudad que fue un accidente para el Libertador, pero donde desarrolló su más importante propósito. Tuvo que estar aquí 4 años obligado, porque usted nunca quiso esta ciudad, eso es mentira. Simón Bolívar nunca tuvo una frase de afecto, a lo contrario, se pensaba muy mal de los continentes. Vamos a hablar claro, quitémonos de tantos mitos. Nos llamamos Ciudad Bolívar, ya ha pasado tanto tiempo que no vamos a volver atrás con esa tontería. El hecho es que somos de esta ciudad, y esta ciudad es específica, tiene una serie de características, tiene una historia, partimos con el resto de Venezuela, por supuesto, muchas cosas compartimos con los latinoamericanos, una lengua, la mayoría de una religión, etc. Pero tenemos especificidad como pobladores de esta ciudad. Pero no solamente eso, nosotros pertenecemos a una comunidad. Yo soy santanero, Santana no existe, pero cuando yo nací existía. Existe una calle con unas casas y una gente que vive en esa comunidad, Santana, que está entre Perro Seco y la calle Amazonas. Ustedes no conocen bien la ciudad, pero el hecho es que era un barrio. Yo soy santanero, barrio histórico, barrio de grandes hombres. El padre Constantino Maravilla Donato, el primer obispo que tuvo Cabina, que tuvo Barcelona, y que fue un hombre, un educador, un historiador, un gran hombre. Santanero era Jesús Soto, el más grande artista plástico venezolano en toda su historia. De esta ciudad fueron inminentes historiadores como Manuel Alfredo Rodríguez, ahí desarrolló también Acosta su gran obra. En fin, esta ciudad y ese barrio, pero yo también pertenezco a una familia. Mi familia tiene un patrimonio como miembros. Es que la familia, el patrimonio va desde lo más simple a lo más complejo. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Los bienes que integran el patrimonio cultural específicamente de la República, están destinados al uso público, a la prestación de un servicio público, motivo por el cual debe haber una salvaguardia. ¿Quién corresponde a la salvaguardia? Al Estado venezolano. El Estado venezolano creó el Instituto de Patrimonio Cultural, que no sé si se llama así todavía, quitan el nombre todo, termina por perderle
perderle el rumbo, no sé si todavía, pero el Instituto de Patrimonio Cultural evidentemente que es el que se ocupa de tratar de preservar, pero no eso desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social y cultural, todos nosotros debemos estar acorde con esa realidad, tener especificidades acorde a nuestra propia identidad y nuestro propio sentido de pertenencia. Ahora bien, existe un patrimonio, como había dicho antes, natural y un patrimonio cultural. El primero está constituido por la flora, la fauna, el relieve, los ríos, todos esos cuerpos de agua, todo lo biológico que existe. El patrimonio cultural, en cambio, es producto de la creatividad humana, es propio de una trascendencia, un bien de perfección en el arte, en los hábitos, en las costumbres, en la forma de trascender en una comunidad. La categoría Patrimonio de la Humanidad, que es lo que centramos mayormente el trabajo, responde a un reconocimiento acordado por un grupo de naciones sobre la base de la especificidad y trascendencia, y son un conjunto de bienes naturales y culturales que tienen una trascendencia y una especificidad que permite que la UNESCO, organismo de las Naciones Unidas, lo haga. La UNESCO depende de la ONU, destinada a promover y estimular al mundo la educación, la ciencia y la cultura, auspiciada por ellos desde 1975 en la Convención concerniente que protección al patrimonio de la humanidad. Venezuela tiene en Coro y en la ciudad universitaria de Caracas, en aquel tiempo cuando yo hice este trabajo, eran los únicos patrimonios reconocidos. Hoy ya tenemos otro, y gracias a Benito Iradi, que fue el mismo que auspició el reconocimiento de Ciudad Bolívar como patrimonio de la humanidad, pero ya veremos por qué no lo logró, fue el que logró auspiciar que el Calipso del Callao fuera patrimonio cultural, y también que la parranda de San Pedro en Catire también fuera reconocido, y otros más. Ahorita se está buscando que el joropo, pero el joropo no es exclusivo de Venezuela, el joropo es un baile que también corresponde a Colombia, o sea, no de Colombia, el joropo es igual que Venezuela. Entonces hay algo de eso, no puede ser específico de una ciudad. Ahora, Ciudad Bolívar, en la cultura del Orinoco, tiene una cantidad de especificidades. En primer lugar, es la capital histórica, la capital política y la capital cultural de Guayana. La capital histórica de Guayana, ¿por qué? Porque aquí nació Colombia, el gran sueño de Bolívar. Aquí nació Colombia, en el Congreso de Angostura. Angostura tuvo una presencia fundamental en la lucha independentista porque gracias a Piar y gracias al logro de la campaña de Guayana, pudo el Libertador contar con los recursos para emprender su campaña hacia la libertad de Colombia en la batalla de Boyacá, y luego la lucha hacia el sur para liberar a Quito y a Perú. Los recursos de las misiones del Caroní, el ganado vacuno, el ganado vacuno, el ganado caballar, fueron los que le dieron esa fuerza a ese ejército que salió de Guayana para liberar al resto del mundo. De manera que hay un valor histórico fundamental. Segundo, geográfico, es una especificidad. El macizo guayanés es el territorio más antiguo de la Tierra, por supuesto, conjuntamente con otros escudos, Canadá, África. Más de 3.600 millones de años, no es tontería. Esto es cuando había un mar al norte del Orinoco, había mar, esto ya era una región asentada. Aquí no puede haber terremoto, es la única región de Venezuela donde no puede haber terremoto, no se puede abrir las tierras, puede haber temblores como no ocurrió no hace tanto. Y bien, eso, la biodiversidad que existe en esta área también, la biodiversidad, formamos parte de la Amazonia. Tenemos una fauna y una
flora especial. Pero además, Angostura, Ciudad Bolívar, en la Angostura del Orinoco, tiene una serie de especificidades. El río Orinoco es un río, el séptimo río más caudaloso del mundo. Y en esta parte el río se estrecha y se monta sobre la roca y hace una especie de curva. Se monta, aflora la laja de la Zapuara, un gran símbolo de nuestra ciudad, hasta que nos inventaron hace aproximadamente 50 años, un poco más de 50 años. La laja de la Zapuara, donde los pescadores compartían, donde los pescadores lograban la mayor cantidad de peces, y era una gran fiesta. No era feria del Orinoco, no, la feria era espontánea del pueblo. Así como en Europa el cultivo de la uva lleva a una gran fiesta cuando la cultivan y hacen una gran fiesta y proyectan aquella actividad como algo fundamental, la vendimia, como la llaman. Así éramos nosotros cuando el río crecía, cuando el río en julio y agosto estaba prácticamente metiéndose en la ciudad. Nuestra relación con el río era importante, era diaria. El río en verano lo teníamos a 40, 50 metros de Santana. Cuando el río crecía lo teníamos en el patio de la casa y más de una vez teníamos que mudarnos porque el río se metía. En julio y agosto íbamos a la laja de la Zapuara a contemplar la pesca, la atarraya y el robador. Y aquello era nosotros niños contemplando aquel espectáculo. Ese espectáculo era una feria espontánea, no teníamos por qué poner el nombre de feria, era una feria, sin que le pongamos nombre. Esa condición también le da especial, pero además la roca, la ciudad tiene 3 cerros: el Cerro El Vigía, donde está el casco histórico, el Cerro El Zamuro y el Cerro de la Esperanza, donde está el Hotel Real. Son 3 cerros. El Cerro del Vigía fue el lugar escogido para fundar la ciudad. Manuel de Centurión hizo una ciudad española. Y esta fue una ciudad española. Todavía en los años 40, 1840 y pico, cuando Tomadera era el gobernador, era una ciudad española todavía. Y fue la ciudad más valiente y más resistente al asedio patriota. Porque era fundamentalmente española, y no nos dé pena decirlo, ¿verdad? Fueron los guayaneses, y eran pocos los guayaneses que participaron directamente en la lucha independentista, y no eran como Caracas. En Caracas había un mantuanismo, criollos, estaban los españoles y estaban los pardos, y estaban, por supuesto, los esclavos. Los españoles eran los que tenían el poder político. Los criollos, hijos de españoles, como Bolívar y los grandes dirigentes de la lucha independentista, eran los mantuanos. Eran hijos de los españoles ricos, enriquecidos, dueños de haciendas de cacao. En tercer lugar estaban los pardos. Los pardos eran los blancos pobres, o eran los mestizos, o eran los artesanos. Esos eran los pardos. En Angostura no era así. En Angostura los criollos eran españoles. Tomás de Heres era hijo de un español, pero él era español y se había formado en España. Y fue un guerrero español, pero gracias a él y a su batallón Numancia fue que se logró el poder suficiente para la independencia del sur. Sin Tomás de Heres a lo mejor no hubiera habido Ayacucho. ¿Quién sabe? Entonces, ese angostureño, que fue el más destacado angostureño dentro del aspecto militar, porque nuestra historia está llena de militares, y militares por todas partes. Oye, vale, los hombres civiles, ¿qué pasa con los hombres civiles? Le acaban de quitar el nombre de La Guaira, poniendo La Guaira al municipio Vargas. Oye, Vargas fue un héroe civil, fundador de la Escuela de Medicina, la Universidad Moderna
por orden del Libertador. Oye, ¿qué pasó con eso? Nos mataron el nombre de Vargas, los civiles cada vez tenemos menos espacio. Esa ciudad, con esas características, esa ciudad que fue prácticamente levantada sobre una roca, las calles fueron diseñadas por un español llamado don Manuel de Centurión Guerrero y de Torres, segundo gobernador de la capital de Guayana en la Angostura del Orinoco. Prácticamente las calles que iban en sentido este-oeste, después vinieron las norte-sur. Esas calles todavía se mantienen y conformaron lo que hoy es el casco histórico de Ciudad Bolívar, sobre una roca. Eso es una especialidad, una especificidad. Y luego los dos estilos prevalentes en la ciudad. En la parte alta, en el casco histórico, o sea, donde está el cuadrilátero histórico constituido por la calle, por la Plaza Bolívar y las calles de los alrededores, la calle Bolívar, la calle Amor Patrio, la calle Igualdad, la calle Constitución. Ese espacio que llamamos nosotros el casco histórico, las viviendas que se hicieron allí son viviendas de tipo neocolonial, viviendas de 2 plantas casi todas, que tenían azoteas, no eran tejas como Caracas, no, nosotros el techo era tenía azotea. ¿Por qué azotea? Porque la gente se iba en las tardes a ver el río desde esa azotea, porque esa es una parte alta, la parte más alta de la ciudad es el cerro, el Vigía, la parte alta, la Plaza Miranda, que por cierto solamente fue ocupada a mediados del siglo XIX, más adelante. Esa especificidad de tener un estilo arquitectónico colonial con un estilo antillano en los corredores del Paseo Orinoco, antillano, que viene de las últimas décadas del siglo XIX, auspiciado mayormente por el gran gobernador de la Corte. Esa dualidad de arquitecturas también le dan una especificidad y le dan derecho a Ciudad Bolívar a aspirar de lo que ya estamos hablando. Entonces la UNESCO le otorgó a nuestra alma mater, nuestra gran Universidad Central de Venezuela, un patrimonio, porque la Universidad Central de Venezuela tiene unas características arquitectónicas, artísticas como ninguna otra en el mundo, modestia aparte. Pero yo quería referirme a algo que es muy importante. Nosotros cuando decimos que somos específicos, mucha gente dice, oye, ¿qué se creen ellos que son mejores? Soberbia. No, yo me siento ciudadano del mundo, no porque yo crea que los otros planetas no son menores. No, porque yo soy de aquí, yo soy de la Tierra. Yo me siento americano porque yo nací y viví en el continente americano, pertenezco a él, y al continente latinoamericano, y soy venezolano, y soy guayanés, y soy bolivarense o angostureño, soy santanero. Pero no porque yo crea que Ciudad Bolívar, que mi familia sea mejor que las demás, no señor, porque es la mía, y tengo que quererla, tengo que tener autoestima. Yo quiero a mi ciudad porque es la mía. Yo no creo que sea mejor que la otra ciudad de Venezuela, la más grande, la más grande. Yo quiero a Venezuela porque yo soy venezolano. Pero no porque crea que Venezuela es el país, como dicen muchos años. No. Somos un país con nuestras virtudes y nuestros defectos. No somos mejores ni peores que nadie. Lo importante es que nos tentamos pertenecientes a él. Así como es necesario que nosotros nos sentamos pertenecientes a una familia determinada y nos sentimos orgullosos de nuestra familia, si sea modesta, o en la familia haya un tipo que sea así o tenga malas mañas, o la mujer es la mía. Debo sentirme parte de ella, porque realmente eso es lo que nos da a nosotros sentido de nacionalidad también. La nacionalidad no es el patrioterismo, no, es una deformación. Nosotros creemos en la necesidad de que nos sintamos venezolanos, porque pertenecemos a este país, porque es el de nosotros, no por otra razón.
Esta ciudad ha tenido la mala fortuna, primero de ser muchas veces alterada en su ruta histórica, y luego fue una ciudad que fue marcada por un suceso terrible, una ciudad que fue española, resistió como ninguna el asedio napoleónico, pero luego fue derrotada y entró. ¿Quién era el que llevó adelante eso? El general Manuel Piar. ¿Quién era Piar? Él era un hombre rubio, no era negro, ni era mulato, no, chico, era blanco. Pero ¿qué pasaba con Piar? Era un tipo de padres no muy claros, por lo tanto no podía ser un criollo, no podía tener el respeto de los demás. Y además luchaba por los derechos de los pardos, era pardo. Y de pronto ese gran héroe que triunfa en San Félix y al que el Libertador le da tanto que lo lleva allá arriba, tan importante la batalla de San Félix, 6 meses más tarde lo está fusilando el Libertador Simón Bolívar a través de una conjura y un juicio lleno de chismes mandados, con un libreto elaborado por Bolívar para cada uno de los que iban a declarar. Ese hecho marcó a la ciudad. Oye, la ciudad española se revienta aguantando, la mitad de la ciudad se va, matan a la mayoría, entra Bermúdez porque Bolívar además le quitó la gloria a Piar de entrar en la angostura como le correspondía, como él se lo reclamó ya prácticamente a poco de que lo mataran. Oye, esta ciudad de pronto, que reconoce en Piar al héroe, de pronto el héroe es un fascineroso y está asesinado. Oye, esto es duro en la historia de cualquier país. De ahí la maldición de Piar. El pueblo siempre se defiende, el pueblo siempre, mitos, leyendas. ¿En qué consistió la maldición de Piar? La maldición de Piar, en mi opinión, fue que el asesinato de Piar prácticamente alteró el rumbo de esta ciudad con una serie de contradicciones en su proceso de desarrollo. Para los guayaneses de aquel tiempo, la maldición era ejecución de alguien. Ejecución de alguien. ¿Qué ocurrió con la maldición de Piar? Que casi una gran parte de las personas que habían participado activamente en matar a Piar tuvieron muertes violentas y prontas. Comencemos. El gran auspiciador de ese orden se llamó José Francisco Sánchez, un hombre cobarde, caraqueño, cobardón, que Piar le recriminó su cobardía y que odiaba a Piar. Este fue uno de los que Bolívar utilizó más para hacerle el expediente. Ese señor murió loco aquí en Angostura. José Francisco Sánchez. Luego, Pepita Machado, el amor de Bolívar, no era Manuelita en aquel entonces, estamos hablando de 1817, 1820, en ese lapso. La amante del Libertador se llamaba Pepita Machado. Por culpa de Pepita Machado se perdió la invasión de los Cayos de Bolívar por su intransigencia de esperar que llegara Pepita. Este señor, pues, Bolívar, pues, su amante, que vivía frente a la catedral en la calle Guardado. Pepita Machado murió en 1819 en Achaguas, tuberculosis, apenas a 2 años de la muerte. Manuel Cedeño, el traidor lugarteniente de Piar, que con traición prácticamente lo fue a buscar a Maturín por orden de Bolívar, que le hizo ver a Piar que le iban a hacer un juicio justo, que ellos eran sus amigos. Manuel Cedeño murió en la batalla de Carabobo. Galindo fue el defensor de Piar, pero odiaba a Piar. En el juicio lo admiró, pero Bolívar lo puso como defensor porque sabía que odiaba a Piar. Él murió en el Rincón de los Toros, también recién. Carlos Suchet murió viejo, el fiscal. Murió viejo, pero lleno de nostalgia
y prácticamente arrepintiéndose de sus crímenes. Murió con melancolía el fiscal Mata, vivió bastante. Pero otro personaje que también participó en esa cura y que tuvo una muerte poco cristiana, fue un importante personaje aquí, el Chingo Hernández, también pasó muchísimo trabajo, pero uno más importante, Bermúdez, enemigo de Piar Acérrimo, murió asesinado en Cumanacoa y en su lecho de muerte decía que no había muerto más que un asesino. Él mismo reconoció que eso era lo único que había sido en la vida, era un asesino. De manera que esa ciudad ha tenido un proceso accidentado. ¿Y habló de todo esto? ¿Cómo? Jacinto Lara era un personaje muy particular. Jacinto Lara había sido amigo de Boves. Cuando Boves era un comerciante que andaba por los caminos del llano, él también era comerciante. Jacinto Lara era comerciante. Jacinto Lara era amigo de Boves, pero aparentemente durante el año 1814, la gloria de Boves realmente no estuvo más bien hacia la zona de Lara, hacia lo que es hoy el estado de Lara, pues, zona de Barquisimeto, pues, que se llamaba esa región de la Barquisimeto. Lara participó aquí y a Jacinto Lara se le atribuye la responsabilidad en la ejecución de los misioneros catalanes. Cuando toman las misiones del Caroní, los misioneros que tenían allí una gran actividad comercial, tenían allí un gran desarrollo agrícola y pecuario. Los indios, allí fue la primera organización social precapitalista que hubo en Venezuela, ojo. Eso lo demostró Mario Sanó en mi investigación, el arqueólogo Mario Sanó. Fue allí donde en las relaciones de producción allí no eran esclavistas, tampoco eran de servidumbre, eran una forma de organización precapitalista donde había los indígenas tenían un trabajo, ganaban una especie de salario y había una relación más o menos obrero-patronal, más o menos, no así exactamente, previo. Bien, pero los misioneros del Caroní tenían mucha ascendencia sobre los indígenas del lugar, mucha ascendencia. Entonces todos fueron llevados a la margen del Caroní y ahí se lo dejó Piar. Estaba al frente de las misiones del Caroní el padre José Félix Blanco, un cura que era guerrero, era coronel, que odiaba a Piar. Odiaba a Piar, lo llamaba el Principito. Porque decían que Piar era hijo de un príncipe portugués. Ese cura no se sabe cuánta culpa pudo tener en el asesinato de los misioneros catalanes. Que no es asesinato, estaban en guerra. Y era muy probable que el ajusticiamiento se podía justificar. Lo que no se podía justificar era que se lo atribuyeran a Piar, porque Piar ya no tenía autoridad sobre ella. Jacinto Lara fue el que recibió la orden. Herrera Luque dice en una forma muy cordial que Jacinto Lara preguntó a Piar qué hacer con los misioneros del Caroní. Piar le mandó a decir, pásenlos para el otro lado del Caroní. Pero que Jacinto Lara era medio bruto y entonces los pasó para el otro lado, los asesinó. Repito, palabras de Herrera Luque. Lo cierto es que también eso fue algo de lo que utilizaron en el juicio contra Piar, el haber fusilado a los misioneros catalanes, que por lo demás en guerra era posible que había que hacerlo, pero tampoco correspondía a Piar. Esa fue la actividad que yo conocí de Jacinto Lara. Pero él tuvo frente a Piar una posición, creo que cuando le tocó, siguió el mismo guión que el Libertador le entregó a los demás. Ninguno. El único que defendió a Piar fue un soldado llamado Timoteo. Ese soldado le leyeron la supuesta declaración que había dado en el juicio
Y cuando Timoteo escuchó, dijo, no, general, le dijo a Zuleta, no, general, yo no dije eso. Eso es una sarta de embustes. El general Piar no es eso que te dice. Timoteo se fue y nunca más lo vieron. Y el carolino, ¿Ah? y el carolino Torres, el otro, también era ese, de Carola. Torres. Tuvo una participación importante. Torres era el que estaba, el que, yo creo que fue la defensa de Perro Seco. Pedro León Torres. Sí, a él lo designaron, estaba en el ejército de Piar. Él, creo que fue el que le tocó, que dicen que es batalla, yo no creo que sea batalla. Perro Seco no hubo ninguna batalla. Hubo un asedio, los españoles se defendieron y demostraron una gran valentía al enfrentarse a los patriotas, y los patriotas nunca pudieron romper ese cerco. Eso es. El cerco en Perro Seco. Perro Seco. Ahí estaba Pedro León Torres. Exactamente. Sí. Bien, el hecho es el siguiente. Es bueno que nosotros más o menos tengamos esto en cuenta. La ciudad tuvo una serie de procesos. La ciudad fue española, luego fue patriota a partir de 1817. La ciudad tuvo un movimiento importante, tuvo un atractivo. El correo de los Orinoco fue sumamente trascendente. 1819. Bolívar fue un visionario y un político simpático, el más grande político que ha tenido América Latina y tal vez. Bolívar evidentemente supo enfrentarse a los enemigos y acabarlos. Era el único hombre que tenía claro que había que hacer una gran república para poder enfrentar a Europa y poder enfrentar al poder de los Estados Unidos. Era el único que se dio cuenta de eso. Los regionalismos siguieron existiendo. Pero Bolívar no era tampoco un antropólogo ni un hombre formado, sino era un político. Bolívar no entendía bien las diversidades que podían haber en las regiones. Sin embargo, Bolívar sí habló de una especificidad del americano, que no éramos españoles, que no éramos africanos, que no éramos indios, sino que éramos una síntesis de una serie de grupos. En eso estuvo bien claro, yo creo que con bastante ascendencia tuvo en eso Simón Rodríguez, sin duda. Ahora bien, no había claridad, porque Venezuela eran varios países, vamos a llamarlo así. Los Andes era una cosa, Caracas era otra, los Llanos eran otro, Guayana era otro, Oriente era otro, inclusive Margarita es una realidad diferente a Cumaná. Entonces había muchas realidades que eran muy difíciles hacerlas. Guayana, entre tanto, era también distinta, porque esta era una ciudad, como decía Antonio, esta era una ciudad que prácticamente fue hecha por los españoles dentro de un orden muy particular, específicamente militar. Esa fue la razón por la que se estableció esta ciudad aquí. Ahora bien, esta ciudad tuvo un tránsito bien interesante. Nosotros en un principio, el Correo del Orinoco, el movimiento político que hubo hasta la década de los 20 del siglo XIX, luego el dominio de Páez. Tan pronto Páez crea la República de Venezuela en 1830, la provincia de Guayana se escribe. Pero a la provincia de Guayana no le importaba un pito si hubiera sido Piara, Páez, hubiera sido Bolívar. La provincia de Bolívar estaba en otra cosa. Estaba dedicada a sus propios intereses. Ya empezaba a surgir una ciudad mercantil. El Orinoco había demostrado que era la autopista, en eso acertó Piar, se equivocó Bolívar. Bolívar no le daba importancia al valor estratégico de Guayana. Piar decía que era fundamental contar con el Orinoco, porque el Orinoco nos permitía comunicarnos con el resto del mundo. Después Bolívar se aprovechó y dijo, bueno, sí, y trajo las máquinas para el correo, para publicar el correo. Pero
la importancia de Guayana, ¿quién la ve? No, Bolívar quedó obligado. Y lógicamente, dentro de esa realidad política que dieron los primeros pasos, Bolívar estaba aquí, pero no estaba aquí. Estaba aquí, estaba en varios llanos, iba a otro sitio. Bolívar era una persona impertinente políticamente hablando. Y además la guerra de independencia lo exigía. Y lógicamente esta ciudad prácticamente empezó a surgir un poco a la mano de los líderes regionales que en ese momento se estaban formando. En los años 30 la ciudad dependía de Caracas muy poco y solamente se ocupaban de Guayana cuando había alguna revolución, alguna cosa, que no eran muchas. Y empezó la ciudad a florecer gracias al contrabando. Era una ciudad de contrabandistas. Y hubo muchos problemas con el gobernador de aquel entonces, Ballesteros, que denunció ante Páez la situación que había en Angostura. Hubo muchos movimientos. Y la ciudad empezó a crecer como una entidad fluvial y mercantil. Eso se profundizó a mediados de la década a mediados del siglo XIX, cuando empezaron. Bolívar le dio la concesión monopólica a los Hamilton para empezar a introducir más adelante vapores en esta ruta, y la ciudad empezó a tener una gran movimiento. La primera casa que tuvo Blom, la casa Blom de Hamburgo, alemana, en Venezuela, lo tuvo en Angostura. Y se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a llegar, esta ciudad española empezó a recibir nacionales de la Gran Bretaña, nacionales de Francia, de Italia, España, además de lo que tenía. Y empezó a ser una ciudad cosmopolita, a pesar de que era una ciudad pequeña, con un gran movimiento mercantil. Empiezan a surgir figuras vinculadas a ese orden. El viejo de la Costa, don Antonio de la Costa, Juan Bautista de la Costa, el viejo, era un comerciante que se había ido de Angostura cuando llegaron los patriotas, pero el Libertador hizo que regresara. El Libertador hizo que regresaran muchos guayaneses opulentos que se habían ido. Y entre ellos, el viejo de la Costa, que era italiano. Y le dio tanto que logró que se casara con una Zulet, con Isabel Zulet, que era pianista, defendía piano, y era la hermana de Carlos Zulet. Con Isabel Zulet se casó el viejo de la Costa, padre de Juan Bautista de la Costa, que fue el gobernador más importante de Guayana en el siglo XIX. Y gracias a él, da la Costa, y esa es otra de las especificidades nuestras, además del Correo del Orinoco, además de todo lo que hemos hablado. Una de las especificidades de Guayana, que esta ciudad fue una de las primeras que tuvo estudios universitarios. Da la Costa y otros, pero antes de los estudios universitarios, desde esta ciudad hubo un decreto del gobernador Da la Costa declarando la educación gratuita y obligatoria. Da la Costa se adelantó un año a Antonio Guzmán Blanco, al decreto de Guzmán Blanco. Eso no es poca cosa, por Dios. Eso no es poca cosa. Luego, la ciudad se le crea un colegio nacional. Ese colegio nacional era un colegio de primeras letras, era un colegio de algunos estudios superiores, pero después se convierte en un colegio nacional, y ese colegio nacional se convierte en un colegio universitario que logra graduar a muchos médicos, a muchos teólogos, a muchos agrimensores. El Colegio Nacional de Guayana, que fue cerrado por Cipriano Castro, ese granero que decían Cipriano Castro. Cipriano Castro cerró los colegios nacionales, entre ellos el de Guayana, en 1904. Tuvimos estudio universitario, pero no solamente eso, tuvimos un teatro, el Teatro Bolívar. Fue para conmemorar el centenario del nacimiento de Simón Bolívar, en 1883. En esos días, creo que fue el 83, fue algo más. El Teatro Bolívar era un teatro pequeño, muy grande, pero un teatro donde participaban
participaron zarzuelas, grupos teatrales. Sí, no te preocupes. Ese teatro funcionó hasta 1826 y presentaron allí muchas obras. Allí inclusive estuvo el poeta Andrés Eloy Blanco, recitó El Dulce Mal, y ahí se presentaron, inclusive hubo un movimiento artístico en la ciudad. La ciudad a finales del siglo XIX empezó a recibir importantes intelectos de otras partes. Recibió a Tavera Costa. ¿Quién era Tavera Costa? Era un carupaniero, pero un hombre que era masón. La masonería era un movimiento muy importante en Europa y tuvo bastante importancia en la guerra de independencia y en el establecimiento del modelo liberal en Venezuela. El modelo, la lógica. Era masón, era escritor, era historiador, y fue uno de los auspiciadores de un movimiento que hubo aquí en Guayana, que tenía divergencia con el clero. El clero era muy poderoso. El clero tenía hasta partido político. Con ese clero chocó Monseñor Durán. ¿Cómo se llamaba el partido? ¿Él? ¿El partido político del clero? ¿Él? ¿El partido político del clero? Era un partido político, creo que era democrático se llamaba. Era del clero. Monseñor Antonio Durán, cuando llegó, se enfrentó con ellos y lo sacaron. Y tuvo una guerra. Ese es otro de los casos interesantes, ¿no? El caso no nos vamos a dispersar. El hecho es que esta ciudad a comienzos del siglo XX tenía una universidad, tenía un teatro, tenía un movimiento intelectual importante, un movimiento intelectual donde Tavera Costa te hace los anales de Guayana, el primer libro histórico y el más importante libro sobre la historia de Guayana, que pudo conseguir gracias a sus viajes gracias a sus viajes a Sevilla, a los archivos de Sevilla, donde logró recopilar lo que pudo, porque gran parte de los anales de Guayana se perdieron en el viaje de los angostureños hacia salida de Angostura, cuando tomaron Angostura, y se perdió la mayor parte. Sin embargo, Tavera Costa rescató una gran parte, y el más importante libro sobre historia de Guayana se llama Los Anales de Guayana. Él vivió muchos años aquí, creó muchos movimientos culturales. Luego, aquí a Guayana llegó el más importante poeta colombiano del momento y uno de los más importantes poetas colombianos latinoamericanos del comienzo del siglo XX, que se llamó Jesús María Vargas Vila. Vargas Vila era un poeta muy extrovertido, muy anticlerical, muy liberal, pero sobre todo un hombre dotado de una gran inteligencia creativa, pero profundamente anarquista, o más que anarquista, odiaba a las mujeres. Y escribió una obra que se llamó Ibis y las violetas, aquí en Guayana. Ibis y las violetas, fue muy famosa en su época, Vargas Vila. Ibis y las violetas. Además de Vargas Vila, aquí estuvo preso nada menos y nada más que Rufino Blanco Fontón, uno de los más importantes escritores venezolanos. Estuvo preso en Guayana y estuvo varios años en Guayana. Entonces, todo ese patrimonio histórico que se mantiene, la ciudad activa, la ciudad comercial, la ciudad del Orinoco, que prácticamente está aislada del centro. Guayana para Caracas era el Finisterre, fin del mundo, como dicen los españoles. Finisterre, ya en Galicia. El Finisterre, nunca nos tomaron en cuenta para nada. Guayana, por ejemplo, se acordaron en la Guerra Federal. Nosotros no tuvimos la Revolución de los Azules, que fue un movimiento que fue rápidamente controlado contra la costa, la Revolución de los Azules, pero no tuvo nada que ver con la Guerra Federal, nada. Llegó y ganó a Guzmán Blanco y puso el gobernador y teníamos nuestros senadores que eran escogidos por el propio presidente y absolutamente aislados. La primera vez que el gobierno venezolano tomó en cuenta a Guayana
fue para levantar en 1940 las colonias móviles del Dorado. Para eso servíamos Guayana, para mandarnos los delincuentes más importantes de Venezuela. Fue la primera obra que hizo el gobierno nacional en Guayana. Por el puente sobre el Orinoco estuvieron luchando los guayaneses más de 100 años y nunca lograron. Los que pudieron lograr movimientos más importantes en la lucha por el puente fueron los comerciantes, fueron los que no el pueblo de Guayana organizado, fueron los comerciantes. Esta ciudad, hacia el siglo XX, se intensifica el comercio fluvial, surge varios grupos empresarios muy importantes, empieza la explotación de la zarrapia, de las plumas de garza, del ganado en pie. Bolívar se convierte en una encrucijada entre la selva, los llanos y Europa o los del Caribe. Y aquí venían de los llanos el ganado en pie, venían de Apure las plumas de garza, venía el balatá de Río Negro, de Amazonas, y venía ganado del llano que iban del sur de Guari. Llegaban costuras, aquí se guardaban y aquí eran enviados después a las Antillas, a Europa. Ese comercio se mantuvo. En 1941 se construyó un puerto, el puerto que hoy ocupa la base de la Armada. Ese puerto tuvo en funcionamiento solo 14 años y era un puerto muy bien hecho, lo hizo una compañía norteamericana, un puerto con una aduana, la ven ustedes ahí la aduana, ustedes ven allí donde están los ascensores, todo, un puerto de gran calidad. Ahí llegaban barcos de regular calado, había una draga, la draga Icoa, que hacía draga para que los barcos pudieran pasar por los brazos del Orinoco y llegar hasta Ciudad Bolívar. Ese comercio fluvial se mantuvo hasta 1954-55, cuando se construyó el puerto de Matanzas y los barcos ya no llegaban a Ciudad Bolívar, sino que llegaban hasta Matanzas. Luego surgiría Ciudad Guayana, Ciudad Guayana realmente nunca existió realmente, porque Juan Félix es una cosa, Puerto Ordaz es otra, no hay una unidad. Pero realmente ya eso son otras cosas. Ahora, ¿qué movimientos surgieron para que esa historia y esa cultura y ese patrimonio tuviera una mayor repercusión? Pero más todavía, que nosotros los guayaneses lo reconozcamos y nos reconozcamos en ello. Hubo un movimiento preocupado por la recuperación del centro urbano y que llevó a la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar a sancionar la ley para el rescate y conservación del patrimonio histórico y desarrollo del Estado Bolívar, que se llamó ILCOPAIDE, un organismo que elaboró los primeros anteproyectos de importancia y fundación. ILCOPAIDE, a cuyo frente estuvo el poeta José Eugenio Sánchez Negrón, gran poeta, historiador, hombre de gran valía, y que hizo un gran esfuerzo. Para entonces se venía recuperando la casa de San Isidro, que había un movimiento y empezaron a recuperar. La casa de San Isidro, señores, era una casa muy moderna, a la que el señor Cornieles le dio el Libertador para que el Libertador viviera más tranquilo afuera de la ciudad, que estaba afuera de la ciudad. La ciudad era nada más el casco histórico, nada. Era una casa de bareque, del techo de palma, muy modesta. Bueno, quisieron hacer algo allí, hicieron esa casa, así como la ven ustedes, que parece más bien una casa colonial de Caracas que de aquí de Guayana. Pero el hecho es que, bueno, recuperaron la casa de San Isidro y la catedral de Ciudad Bolívar. ¿Ustedes saben cuántos años tardaron en hacer la catedral de Ciudad Bolívar? De acuerdo al proyecto elaborado durante el gobierno de Manuel de Centurión. 200 años. 200 años. La fueron haciendo por partes. Hasta que Graciano Gasparini, en los años 70, la concluyó tal como está hoy, con 3 cuerpos.
Hubo un inicio sistemático de todo este proceso que fue a comienzos de la década de los 70 por influencia de una serie de personajes residenciados en Caracas. Para ese entonces los guayaneses eran muy importantes en Caracas. Para ese entonces los guayaneses en Caracas les decían que eran guayaneses. Y había un movimiento de muchos que habían ocupado cargos de gobierno. Entre ellos estaba, por ejemplo, un Manuel Alfredo Rodríguez, estaba Armachiti y otra serie de personajes ligados algunos ligados al gobierno AECO, otros no, que se empezaron a hacer esfuerzos por recuperar a la ciudad Bolívar Vieja, casco histórico del sur. En un primer estudio técnico hecho para entonces se determinó que en el área solo permanecía el 16% de los inmuebles, o sea, de las casas, el 35% se hallaba con alteraciones importantes y podía corregirse, y el 53% de todas las casas y todas las edificaciones debían ser sustituidas. Ese era primer contacto. Pero eso llevó a una serie de acciones legales que son importantes tomar en cuenta. Yo siempre creo que las leyes no deben imponerse a los procesos sociales, sino que los procesos sociales son los que deben crear las condiciones para que se hagan las leyes. Nosotros hoy vamos al revés. Nosotros tenemos más leyes que todo el mundo. Tenemos la Constitución con más artículos. Todas esas cosas que a la hora de la verdad no sirven para nada porque seguimos siendo un pueblo anárquico. El 8 de abril de 1976, el gobernador del estado Bolívar de entonces, que era Roberto Arreaza Contasti, Pabilo lo llamaban, emite el decreto 134 por medio del cual se declara a la ciudad monumento histórico, centro histórico, monumento de Ciudad Bolívar, que es el sector que forma parte de lo que uno llama el cuadrilátero histórico. O sea, ¿cuál es ese monumento histórico de Ciudad Bolívar? La Plaza Bolívar, conjuntamente con la calle Bolívar, la calle Amor Patrio, la calle Igualdad y la calle Constitución. Ese era el primer decreto. Hubo concretaciones posteriores. El 12 de mayo del 76, dando continuidad al decreto 134, el mismo gobernador decreta de utilidad pública y lo declara además monumento histórico de la ciudad. De todo el proceso que nosotros vamos. Y ordena efectuar las negociaciones, expropiaciones, según los casos, para la adquisición de viviendas. Por supuesto, eso significaba inversiones. Significaba inversiones que posiblemente pues hacía difícil. Eso fue de aquí. La gobernación, los diputados, algunas personalidades, el pueblo de Ciudad Bolívar no lograron. Señores, cuando Pérez Jiménez, que fue el gobierno más progresista que ha tenido y que más hizo en este país, cuando Pérez Jiménez hicieron una cantidad de obras de infraestructura muy importantes, entre ellos hicieron la avenida del Porvenir, Cumaná, la avenida Cumaná, y hubo una intención de parte de los comerciantes de enterrar la laguna del Porvenir, porque la laguna del Porvenir era un verdadero problema de salud pública, agua estancada. Y mira, estuvimos a punto de que enterraran, oye, un reservorio de agua dulce como es esa laguna, simplemente está contaminada, pero tú tienes que buscar la vuelta, no puedes eliminarla. Luego ahí se construiría el Jardín Botánico del Orinoco, hoy abandonado, pero que fue un gran esfuerzo y que merecía mejor destino. La Junta Promotora, Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico de la Nación, presidida por Miguel Rafael Rivero, y actuando como secretario Graciano Gasparini, el arquitecto, resuelve el 1 de julio de 1976 declarar a Ciudad Bolívar monumento histórico nacional. Ojo, nacional, ya no era regional. Habido cuenta que el centro urbano tradicional de la urbe reúne características de gran valor histórico y ambiental que merece ser preservado, y establecía nuevos límites. Por el norte, las esquinas Constitución e Igualdad, la misma anterior. Por el sur, Amor Patrio, entre las esquinas de Constitución e Igualdad, la calle Igualdad, el este, con las esquinas de la calle Bolívar y Amor Patrio, y el oeste, la calle Constitución, entre esquinas Bolívar y Amor Patrio. Era
era el mismo cuadrilátero. El mismo cuadrilátero se mantuvo. ¿Cuáles motivaciones descartan ellos para eso? El decreto del gobernador y la resolución de la Junta Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico de la Nación motivaron a la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar y al Consejo Municipal de